Estábamos hablando de cuatro aspectos de las cuales depende Galápagos, ¿no? La introducción de otras especies, el turismo, la migración, porque ya hay más salarios. La proliferación de las especies invasoras es incontrolable, a tal punto que es difícil su erradicación. Se estima que las islas tienen más de 1.300 especies vegetales y animales, entre vertebrados e invertebrados que no son nativos, que ingresaron paulatinamente a través de barcos o aviones. El incremento del número de especies introducidas aumentan a su vez el número de especies amenazadas. Según las cifras de la población de Charles Darwin, señalan que más que el 20% de las especies vegetales endémicas y alrededor del 50% de las clases de vertebrados propios de las islas están en peligro de extinción. Entonces, así como toca cuidarles por lo que están en peligro de extinción. Otra amenaza para la conservación del archipiélago es la pesca de captura de algunas especies, entre ellos los tiburones, son cazados para utilizar sus aletas con el fin de preparar las tradicionales sopas chinas, desechando al resto del animal. Los pepinos de mar que se venden como afrodisíaco en Asia, razón por la cual también se encuentran en peligro de extinción. Mire cómo el hombre destruye a la naturaleza, ¿verdad? Solo las aletas del tiburón, ni siquiera se lo comen a todo el tiburón. El principal efecto ecológico negativo directo de la pesca de captura es la explotación excesiva. La pesca sin control no solamente acaba con la población de los peces, cambiando su tamaño y estructura, sino que de igual manera influyen en otras especies relacionadas con la cadena alimentaria. Además, el uso de ciertos equipos y prácticas de pescas que no atrapan en particular la especie deseada o que destruyen los hábitats perjudican o matan involuntariamente las especies que no son objetivo. Es decir, que los pescadores con- quieren cazar una sola especie de peces, pero por ahí les sale otro pez que no quiere. Los matan. En vez de volverlos a introducir al mar, al agua, los matan. Entonces, ¿cómo el ser humano va destruyendo este tipo de especies? La presencia del ser humano en el archipiélago ha traído efectos negativos para su ecosistema. Estas consecuencias no solo afectan a cada una de las especies, sino a la globalidad del entorno, en ambientes difíciles como Galápagos. La interdependencia de las especies es mayor. ¿Qué quiere decir interdependencia? Que ya cada vez dependen de los humanos para que ellos se alimenten o ellos estén vivos. Entonces, ya no son dependientes solitos, están dependiendo de la especie de los humanos para poder vivir, porque va a ser la persona quien les alimente y quien les cuide, ya no como al principio que ellos se bastaban solos para poder sobrevivir. El mantenimiento del equilibrio natural de las islas constituye para nuestro país una gran responsabilidad moral, no únicamente con su contribución a la ciencia, sino por la trascendencia universal de este patrimonio. Si no se toman las medidas oportunas e innovadoras para detener estas tendencias, su impacto en flora y fauna nativas y endémicas será un cambio ecológico que encuentren en camino. Conducirán inevitablemente a la pérdida de poblaciones, a la extinción de las especies, la alteración de ecosistemas y procesos evolutivos. Entonces, quiere decir que si no se pone un alto ahora, o no hacen un proceso, un cambio moral. ¿A qué nos referimos cambio moral? Como por ejemplo de la pesca. En vez de volverlo a introducir al agua, los matan. Entonces es un cambio moral. Si no se hace un cambio moral, vamos a, en un futuro, no sé qué tan cercano o lejano sea, va a haber pérdida de población, va a haber más especies en peligro de extinción o definitivamente se va a extinguir.
y la alteración de los ecosistemas, es decir, que va a haber tal vez más personas que animales en las Islas Galápagos, ¿verdad? Entonces, un cambio moral. Hemos terminado en cuanto a flora y fauna. Mm, Hasta aquí todo lo que es Galápagos, ¿no? Vimos cómo se creó Galápagos, de explosiones volcánicas, las placas tectónicas, cómo se chocaron para formar lo que ahora es el archipiélago de Galápagos a través de erupciones volcánicas. Hemos visto floras y fauna endémicas y todos aquellos factores que cambian la biodiversidad de las Islas Galápagos. Hasta ahí cerramos ese tema, ¿de acuerdo? Ahora nos introducimos a otro tema de los seres vivos, de los seres vivos. ¿De qué están hechos los seres vivos? ¿De qué estamos compuestos tal vez de agua, de sangre? También tenemos oxígeno dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces todo eso vamos a ver en este segundo tema. Perdón, un ratito. ¿De qué están hechos los seres vivos? ¿Cuál es nuestro nivel de organización? A ver, Marco, ayúdeme con la lectura. ¿De qué están hechos los seres vivos? Tanto los objetos que no tienen vida como los organismos vivos están constituidos por los mismos elementos químicos. En la Tierra existen aproximadamente 93 elementos. De ellos, los 6 que se muestran a continuación son los que componen gran parte de la materia viva. Otros elementos como el calcio, potasio, en menor proporción. La materia está organizada en diferentes niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más complejos hasta los más simples. Esta organización determina niveles que facilitan la comprensión de nuestro objeto de estudio, la vida. El primer nivel es el subatómico, que corresponde al... El último nivel es la
biosfera, es decir, la parte del planeta habitada por seres vivos relacionados entre sí y con los elementos físico-químicos de este lugar. Para efectos de estudio, vamos a reconocer 6 niveles de organización. Gracias, Fausto. Gracias, Fausto. Gracias, Marco. Perdón. A ver, cuando hablamos de elementos químicos, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué son los elementos químicos? ¿Ha escuchado estas palabras, elementos químicos? ¿Insecticidas? Insecticidas. No. Cuando hablamos de elementos químicos, ¿han escuchado la tabla periódica? La famosa tablita periódica que vienen en los cuadernos en la parte de atrás. Eso vemos en décimo. La tabla periódica. Pues en la tabla periódica hay los elementos químicos. Entre ellos tenemos, como los que está mostrando su libro aquí, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Hay el boro, el cobre, hay también el zinc, son elementos químicos y son aproximadamente 93 elementos representados en la tabla periódica, ¿no? Eso vamos a ver en tercero eso, perdón, en décimo. Entonces, los elementos químicos no solo constituyen a los seres abióticos, dicen, abióticos, es decir, los que no tienen vida, sino también a los seres bióticos que tienen vida, entre ellos nosotros, las plantas y los animales, que son los seres vivos, porque los seres vivos solo son tres, humanos o personas, plantas y animales. Cada uno de nosotros, como las plantas y animales, tenemos una composición química. Aunque usted no lo crea, en nuestro cuerpo corre oxígeno, el corazón necesita oxígeno para latir, el cerebro necesita oxígeno, la sangre necesita oxígeno, ¿ya? Y nosotros estamos compuestos de ciertos elementos para poder vivir. Creería el principal, el oxígeno, que es el que nos permite respirar. Entre ellos tenemos dos, el más chiquito y el más grande. El subatómico que empieza, y podríamos decir que empieza desde el átomo, ¿no? Porque la unión de átomos forma un sinnúmero de, de cosas, ¿verdad? Para su formación. Entonces empezaríamos desde el átomo hasta lo más grande que es la biosfera. ¿Se acuerdan las partes de las capas de la Tierra que era núcleo, manto, corteza, biosfera, litosfera y atmósfera? ¿Se acuerdan? Entre ellas está la biosfera. Y recuerdan que yo les había dicho que bio significa vida. Entonces, biosfera, la parte que está habitada con seres vivos del planeta. Entre ellos tenemos estos niveles. El nivel subatómico, que está integrado por las partículas subatómicas, como le dije, que conforman los elementos químicos. Aquí tienen los protones, los neutrones y electrones. No nos vamos a entrar esto, pero estos son las partes del átomo, ¿no? Los protones, electrones y electrones son las partes atómicas, son las partes del átomo. Ya, por eso le decimos nivel subatómico. Ahora, el nivel atómico son los átomos que constituyen los seres vivos que denominamos bioelementos. Cuando ya hablamos de un nivel atómico, ya es como cuando se empiezan a unir todos los átomos para formar algo. Después sigue el nivel molecular, donde o en él se incluyen las moléculas que se formaron todos los átomos, para así formar la vida, la bioelementos, para formar la vida. La partícula más pequeña es el átomo y estos se van uniendo para formar nuestro ADN, para formar el agua, para formar biomoléculas y un sinnúmero de cosas. ¿De acuerdo? Como le estoy viendo, este tema está un poquito más complejo porque ya estamos empezando a ver niveles subatómicos y esto necesitamos tiempo para poder explicar. Este que están viendo aquí que les estoy señalando con el lápiz es el átomo, ¿no?
El átomo es la partícula más pequeña en el universo. En el universo, hasta ahora comprobado. El átomo es la partícula más pequeña en el universo. De ahí, la unión de átomos forma un sinnúmero de cosas. Nosotros estamos unidos por un montón de átomos y a través de la unión de átomos también se formó la vida. Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Eh, este tema sí toca un poquito, eh, como les digo, ampliarlo, porque si les hablo así generalmente no me van a entender. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Por si acaso vuelvo a ver, no hay nadie nuevo, de nuevo repito, no hay nadie. Se supone que hoy tenían que integrarse algunos estudiantes, pero no están. Esos chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Tengo entendido que la próxima semana es feriado, pero el feriado es el viernes. Conmigo nos vemos el sábado. Cualquier cosa ya está avisados por los canales, ¿de acuerdo? Gracias, chicos, y discúlpenme, hoy estuve moviéndome mucho, tuve problemas con el audio igual. Gracias, chicos, nos vemos el próximo sábado. Que tengan un Gracias, excelente. licenciada, igual a usted. Buen fin de semana. Gracias, licenciada. Compañeros, compañeras. Gracias, licenciada. Gracias,